En esta parte del programa estamos con el invitado anunciado antes de la pausa, Rangiro Nakano, quien ha sido gerente general del gobierno regional de Lambayeque, pero nos acompaña en estos momentos, porque además en unos momentos más, que lo voy a preguntar por ese libro que me está haciendo llegar, pero también por la coyuntura nacional, la coyuntura política que tenemos en estos momentos, porque no puede ser desconectado de lo que sucede en esta lita electoral que ya está llegando a su fin. Rangiro, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Un cordial saludo. Gracias por esta invitación a Vez Cable y a tu programa Política y Poder. Y definitivamente las lecturas que tenemos de estas elecciones en la primera vuelta, realmente muy desgastado. Unas encuestadoras que han perdido toda la credibilidad, con anuncios a boca de urna, a conteo rápido, y realmente una disparidad con la realidad, y no solo en el ámbito presidencial, sino también congresales. En las regiones se ha prostituido el tema de las encuestadoras, se venden al mejor postor. Un mercado persa total, ¿no? Exactamente, y perverso todavía, y vemos que el organismo que es el que debe fiscalizar a las encuestadoras sobre la veracidad de su estudio de mercado ha renunciado a ello. ¿Quién es? El Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones debe evaluar los resultados y compararlos en los márgenes de errores estadísticos que permisibles, y las encuestadoras que no se ajustan a eso deben desaparecer automáticamente, porque es una estafa, es un delito contra la fe pública, es un delito electoral de estar traficando, porque tú vas y compras, si quieres te ponen primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. ¿El orden prelatorio en la que aparece en la encuesta un candidato tiene un precio? Efectivamente, en Lambayeque lo han denunciado muchos candidatos. Hay un electo senador que es el actualmente congresista Alejandro Aguinaga, que lo ha hecho público en Lambayeque y ha denunciado ante algunos órganos no jurisdiccionales el tráfico que hay en estas encuestadoras. Y para nadie es una novedad. Vimos en la primera vuelta a un candidato muy potente como Rafael López Aliaga, que ha hecho una campaña que ha destrozado el sistema, ¿no? Con pericias, con las famosas actas 9000K y todo. Pasamos a una segunda vuelta, aún así, por el respeto y el amor a la democracia. Las irregularidades que habla, puede haber irregularidades, pero cuando las irregularidades son masivas, ya no son irregularidades, pero ya es un fraude. ¿Crees que había fraude en esta segunda vuelta? Yo creo que en el contexto y el conjunto de la falta del principio de inmediatez que demanda una elección, realmente yo creo que puede haber sucedido muchas cosas. El resultado nacional arroja un ganador, que es el señor Roberto Sánchez, pero en el resultado internacional del extranjero arroja una disparidad a favor de Keiko, que conjugado en estos dos votos la posiciona como ganadora a la señora Keiko. La pregunta es, si aquí en el Perú, nomás, tú ves que denuncian por todo lado fraudes en diferentes mesas de votación, imagínate en el extranjero. Y en el extranjero lo más sensato que ha debido suceder es que escaneen el acta, inmediatamente le envíen, y tú sabes, un cónsul es un fedatario internacional. Pero el argumento que se tiene es que, por ejemplo, para que eso se haya registrado como un supuesto fraude con los votos que han traído las actas, las cédulas de votación del extranjero, implicaría que 5,000 miembros de mesa sean parte del fraude, que la embajada sea parte del fraude, los cónsules sean parte del fraude, que los inspectores, fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, los de la OMPE, los observadores internacionales, todo el esquema que participa el sistema electoral sea parte del fraude. Es el argumento que dio el Jurado Nacional de Elecciones en respuesta a las denuncias del supuesto fraude que hizo Juntos por el Perú. Y dijo, en pocas palabras dijo, todo esto que denuncias es materialmente imposible. Definitivamente, el que denuncia el fraude tiene que llevar los elementos probatorios. Y no hay, pues no están los medios probatorios. Lo que hablamos es de que el Jurado Nacional de Elecciones tiene el deber de fiscalizar, más allá, si ha habido personeros o no, de que el proceso sea correcto, sea limpio. Y después de terminado el conteo, terminado el 100% de los votos escrutados, debe dar un veredicto. Que ese veredicto del Jurado Nacional de Elecciones, nos guste o no nos guste,
los demócratas tenemos que respetar. Pero no queda mal también Juntos por el Perú como partido político, que cuando estaba ganando no observó justamente el tema del voto del extranjero y recién levantó la voz de protesta en cuanto ya llegó el voto y le comenzó a sobrepasar al candidato Sánchez. ¿No deja mal parado también eso el partido? Bueno, tendrán que, esa pregunta se la traslados a Zunini, a los que son de su partido. Yo soy un observador de afuera, que por supuesto que por mi concepción filosófica allista mariatista, yo tengo una posición de izquierda, pero no significa que yo sea parte de esa estructura de Juntos por el Perú. No, yo sé que no eres parte de Juntos por el Perú. Entonces, mi lectura mía es de objetividad. Y la objetividad que veo, para mí particularmente, ha habido una serie de irregularidades que se han dejado pasar, pero como tú lo has dicho, legalmente, para que se combine o se determine como fraude, tiene que darse un conjunto sistémico de que tiene que evaluarlo el Jurado Nacional. Y en ello, partiendo los observadores internacionales, no han determinado fraude ninguno de ellos. Es más, el Centro Carter, la Misión Europea, Transparencia Internacional, ellos han desestimado el escenario de fraude. Pero aún así con eso estamos entrando en el contexto también de elecciones regionales y municipales, que no es poco. Lo que de alguna manera sí nos demanda una profunda reflexión es que no hemos visto que en un proceso electoral renuncie el jefe del proceso, porque Corbeto renunció. Ahorita acaba de renunciar el secretario general de la OMP. Sí, acaba de renunciar. Oiga, por favor, ¿qué hablamos? En el tema del secretario general de la OMP, él renunció porque ha denunciado que hay una especie de manipulación en su sistema y que está poniendo en riesgo las elecciones municipales y regionales. Y acá hay algo bien delicado que definitivamente tenemos que evaluarlo, de que las elecciones peruanas están saliendo de un contexto nacional. Acá hay una guerra geopolítica. Por un lado hay un candidato Sánchez, de que está respaldado, o se presume de todo el gobierno chino. Por otro lado, tenemos una candidata Fujimori, que de alguna manera está con la simpatía y los buenos ojos de Estados Unidos. Y la presencia de un embajador tan activo y metido en el proceso que va la OMP. Beri Navarro, el de Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Decía un viejo político muy querido ahí en la Torre, ni Washington ni Moscú. Ahora no vimos ni Washington, ni Moscú, ni China. Los mismos peruanos deben salvar al Perú, su propia autonomía política. Es más, el embajador de Estados Unidos había anunciado antes de la segunda vuelta que iban a ser también veedores de las elecciones. Nos parece perfecto ser veedores, pero emitir ya opiniones de otro contexto. Por ejemplo, mira, si Estados Unidos tiene una posición que ha perdido geopolítica en América Latina, los principales responsables son ellos. Nosotros, ¿cuántas veces se les fue a rogar para que inviertan en Lambayeque, por ejemplo? Con cartas, escritos y todo. A Estados Unidos. A Estados Unidos, ¿no? Incluso había un agregado Pardo, que fue, nos visitó todo. Pero ¿qué es lo que pasa? Ante ese adormecimiento de Norteamérica, de poder coadyuvar y hacer una patria unificada de las Américas, lo ha abandonado. Y tenemos un China, como dijo, cuando China despierte el mundo temblará, y China ha ido avasalladoramente, y si tú ves el mapa de posicionamiento económico de América Latina, vas a ver ahí la bandera china. Pero esto que dices, Nanjiro, es lo mismo que le dijo también el presidente Ignacio Lula da Silva de Brasil a Donald Trump, claro, cuando Trump terminó emitiendo su opinión sobre las elecciones en Brasil. Y Lula dijo, bueno, si no hay inversiones de Estados Unidos es porque ustedes no quieren. Exactamente. Y ante el vacío que ustedes dejaron, viene China, invierte, pone la plata y genera. Aquí calza ese adagio que dice, a los peruanos común y corriente que trabajamos con el sur de nuestra frente, no nos interesa si los servicios públicos son financiados de manera óptima por un gato blanco o un gato negro. Lo que nos interesa es que el servicio se dé, que la gente vaya, tenga su atención, tenga su hospital. A la gente no le interesa de dónde vino la plata, si la carretera fue con el capital, la gente quiere soluciones. Y en ese sentido, en la búsqueda de soluciones de la gente, ¿qué tipo de país crees que podría encontrar Keiko Fujimori en cuanto asuma la presidencia? No, yo creo que el posicionamiento de Estados Unidos con Keiko Fujimori va a ser muy potente y se va a hacer una revisión
que estoy casi seguro, de las concesiones chinas en el Perú, sobre todo los portuarios. Tú sabes que todo lo que es la parte sur, ¿no? Matarán y toda esa parte donde están metidos las mineras chinas y que han hecho puertos especiales para sus extracciones, realmente todos esos contratos, por lo que percibo yo, ¿se ponen en riesgo? van a haber una revisión, ¿no? Yo creo que van a haber, y ya lo dijeron en una parte, han dicho... Pero de ser posible ese escenario, ¿sería prudente que un gobierno, Keiko Fujimori o cualquier otra persona, se ponga a revisar contratos de un principal socio estratégico comercial que tienes en esos tiempos? No es lo óptimo, no es lo saludable, no es lo recomendable para mantener el nivel de país, de confianza, de credibilidad económica, pero puede suceder. Tú sabes que el señor embajador de Estados Unidos no es un diplomático de carrera, es un financista, es un hombre especialista en finanzas, inversiones, y que está de alguna manera midiendo. La hamburguesa que se comió con José Gerí en su momento, con publicación en redes sociales de por medio, ha sido una hamburguesa bastante costosísima. O sea, porque luego de la hamburguesa viene el tema de los aviones. 3.200 millones de dólares en compra de aviones. Vino de los aviones. Y es más, el había embajador Navarro habló sobre el tema de los aviones. Y ha habido una presión bárbara. Por eso digo, el tema de las elecciones no solo ya tiene un contexto nacional, sino tiene ya un contexto internacional geopolítico de dos fuerzas potentes, como es la China, con su crecimiento avasallador, y Estados Unidos, que se quedaba dormitado en las inversiones en lo que viene a ser en esta parte del planeta. Hoy tenemos un hombre de Lambayeque en la presidencia de la República. Transitorio, pero ahí está, José Balcázar. José María Balcázar Zelada, gran amigo. ¿Es tu amigo? Sí, personal, muy amigo mío, lo conozco hace muchísimos años. Somos amigos de compartir de muchas batallas, jornadas. Asimismo, él es creador de corrientes filosóficas del derecho, catedrático principal de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, donde a mí me consta que en sus cátedras los alumnos lo despedían de pie, aplaudiéndolo. ¿Y crees que lo despidan de pie de Palacio de Gobierno? No creo, porque yo soy un convencido que José María Balcázar ha llegado en una coyuntura en base a su currículum, porque jamás vas a comparar el currículum de José María Balcázar con la señora María Alba. No puede María hablar. Alba. El señor, ¿cómo se llama? José María Balcázar es un doctor del derecho, es un maestro del derecho. Y dentro del currículo y su trayectoria, pues no hay punto de comparación. Sí, pero en este caso, ¿qué país se le va a dejar a la siguiente persona que entra al Palacio? Ahí sí tenemos que ser duros. Este país definitivamente tiene una sucesión de rupturas democráticas. ¿Por culpa de quién? De la mayoría congresal. ¿Y quiénes han sido la mayoría congresal en los últimos 15, 20 años? El fujimorismo. Definitivamente acá hay que ser claro y decirlo. Entró, en los últimos casos, PPK. ¿Quién entró? El señor Vizcarra. Después de Vizcarra, ¿quién entró? El señor Merino de Lama. ¿Y después quién entró? Sagasti. Sagasti y Jaula. Salieron Pedro Castillo. ¿De ahí quién entró? Dina Boluarte. Dina Boluarte. ¿Después quién entró? José Gerí. Ahora tenemos a Balcázar. 4 presidentes en 5. En 5 años. ¿Gracias a quién? ¿El Congreso acaso? Se le ha dicho, señores del Congreso, ustedes van a ir al Congreso para poner y sacar presidentes cuando ustedes quieren. Ese abuso dictatorial congresal sí tiene una responsabilidad propia el fujimorismo. Pero Keiko Fujimori dijo en campaña que ella nunca gobernó. Cogobernó, sí. Gobernó no, cogobernó. Pero además... Pero para ti no va a ser tampoco ningún periodista, pero yo también hago prensa, y en el periodismo de investigación me hace decir que Acuña no ha cogobernado en estos 5 años. Pero además Fuerza Popular argumenta que ellos ni siquiera tomaron decisiones en el Parlamento porque solamente son 20 congresistas. ¿Ya? Entonces no tienen fuerza suficiente para que ellos puedan imponer leyes en el Parlamento. Ese es el argumento de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori. Un engaño, muchachos. Pero los que estamos Trejo, yo hago política de los 16 años, pues, ¿no? He estado al lado de maestros, al lado de Osterlin Parodi, al lado de Andrés Tauce, al lado de Luis Alberto Sánchez, al lado de Polar Ugarteche, de tantos políticos, Alaisa Grundi, de diferentes corrientes políticas, políticas, que ese tipo de
rompen la primacía de la realidad. O sea, ¿cuál es la realidad? O sea, tú puedes decir, no, pero la realidad es otra. Pues. Y los hechos están ahí. Y están ahí, pues, hermano. Y yo te lo digo, Pedro, con todo respeto, el lenguaje aguanta todo, el papel aguanta ¿Y crees todo. el lenguaje de Keiko Fujimori cuando dice que va a gobernar sin ideología política, que va a convocar a todo profesional, a todo político, más allá de que piense o no como ella? Yo creo que sí lo va a hacer porque es la única carta que tiene. Mira, durante esta historia de los últimos años, de las 4 o 5 derrotas que ha tenido Keiko Fujimori, creo que si algo más ha aprendido es a concertar. Yo creo que va a tener que concertar hasta con los enemigos y adversarios políticos. La situación es, los adversarios políticos querrán conversar con ella, los adversarios políticos van a querer tener la vendetta de algún momento de darle su propia medicina que ha hecho durante la historia. Pero y más allá, escúchame algo que nos estamos olvidando, de toda la andanada de partidos, como 20 y tantos, que han perdido su inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones y van a querer hacer politiquería por todo lado para que cuando llegue el 1 de enero del 27 vayan con su cuadernito a recolectar firmas y a abanderarse de luchas. ¿A quién va a hacer la piñata ahí? El presidente de turno. ¿Quién le va a hacer la piñata? El Congreso de la República. Pero ¿cómo te explicas que con todo lo que me estás diciendo y que comparto contigo, el hecho del nivel de desprestigio que tenga el Parlamento, que sea básicamente consecuencia de decisiones que han sido lideradas por Fuerza Popular, aún así la gente lo respaldó en las urnas? Tenemos un Parlamento de diputados que tiene esa Fuerza Popular con 41 diputados. Tienes a una Cámara de Senadores donde Fuerza Popular tiene más de 20. Entonces, y termina siendo la principal fuerza política en el siguiente Congreso. ¿Cómo me explico? A ver si me explicas esa incoherencia de la sociedad. Ya, ahí te he traído mi libro que se llama Jóvenes Políticos Usados y Olvidados. Desgraciadamente, ya no hay jóvenes políticos forjados en el crisol del pensamiento ideológico. Los jóvenes políticos ahora se hacen por apellido, por dádivas, por arreglos de familia o por posicionamiento de X o Y interés. Lo que te quiero dar a entender es que a la gente también no le interesa a los políticos. ¿Cuántos peruanos han ido a votar a las urnas? ¿Cuál es el margen entre votos blancos, nulos y viciados y los que no han asistido? En Miraflores, nomás te pongo un indicador, 26%, que es la JAE. En San Isidro, 23%. Hay una desconexión. Obvio. O sea, ¿por qué? Porque desgraciadamente han visto y han perdido la fe en los políticos. Y ello justifica, pues, que al quedarse solo una estructura como Fuerza Popular, a la desaparición del APRA, que era un parachoque fuerte, porque el APRA era un partido altamente organizado, estructurado en todos los niveles, han crecido, primero la izquierda, ¿no?, radical, y segundo, una derecha que se ha ido consolidando en base a un liderazgo de los Fujimori. Y entonces ahí está la respuesta es obvia. La gente no le interesa, como un corriente no tiene mucho interés. Pero para eso entonces necesitas nuevos cuadros políticos, un liderazgo que realmente conecte con la gente. Mira, ¿Existe? Para terminar, ¿existe? No. Para mí, te lo digo honestamente, se tiene que hacer una refundación política y se tiene que crear partidos políticos, como dijo Valentín Paniagua en una oportunidad, en un cónclave al cual asistimos, dijo: si el pueblo, los jóvenes o los ciudadanos no encuentran respuestas en esas estructuras políticas, tienen que crearse nuevas estructuras. Y las nuevas estructuras tienen que ir más allá de las ideologías para encontrar las soluciones técnicas, porque no hay buenas decisiones políticas si no hay sustento técnico para brindar los mejores servicios que demanda el pueblo peruano. Y nos quedamos con esa reflexión. Ranjiro Nakano, muchas gracias por estar con nosotros. A ti, Pedro, muchas gracias. Y a tu programa Política y Poder, un abrazo fraterno y gracias por esta oportunidad. Ojalá que podamos participar en vez que hable más. Claro que sí, el tiempo nos queda bastante corto, por cierto. No hay tiempo para más.